Córdoba es hoy sin duda un espacio, digamos, una ciudad que, entre otras cosas, por ser mediterránea, por tener la universidad instalada aquí desde hace 400 años, ha favorecido ciertas condiciones para que sea un lugar de permanente cruce, de llegada y partida de músicos. Esto hace que la historia de la música en Córdoba sea así de rica. ¿Es así, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Un gusto, sí, la verdad que un poco es así, sí. Y yo creo que, bueno, básicamente en lo que es el rock, siempre acompañó también a la historia del rock argentino. Siempre, o sea, la historia que se conoce es la que se cuenta en Buenos Aires, que es como la historia oficial, digamos, del rock. Pero yo creo que hubo historias paralelas en cada una de las grandes ciudades, obviamente Córdoba, por lo que fue como urbe, ¿no? La explosión que hubo en el 50, con todas las fábricas, toda la gente que vino a Córdoba, yo creo que fue como muy importante lo que se hizo también acá. Les contamos a los televidentes que Martín Carrizo es el director de un documental que está próximo a estrenarse y que rescata una parte importantísima de la historia del rock and roll aquí en Córdoba. ¿Cómo arranca este proyecto, Martín? Bueno, esto arranca yo hace 6, 7 años que vengo como recopilando la historia del rock de Córdoba, porque tampoco está escrita en ningún lado, no hay registros prácticamente, no hay un lugar donde se puede consultar qué bandas había en los 60, en los 70 en Córdoba. En los 80, bueno, solo las conocidas, las que llegaron a grabar discos. Entonces, bueno, en un momento empecé a recopilar material y armé un blog y a juntar información. Y ahora, 1 año y medio después de la muerte de Sergio Barbosa, que, bueno, como le pegó a todo el mundo, a todo el ambiente que ama la música, el rock de Córdoba, el blues de Córdoba, dije, ¿por qué no hacer un trabajo audiovisual que nunca se había hecho tampoco? O sea, un rescate de los músicos, los protagonistas contando esta historia. ¿Qué etapa histórica abarca tu documental? Bueno, decidí arrancar bien desde el comienzo, donde está para mí la semilla del rock, cuando ni siquiera existía el rock, lo que era el beat, el sonido beat, el rock and roll, cuando se castellanizaban canciones. En realidad se cantaba casi todo en castellano. Venía la ola de los Teen Tops de México. Y bueno, en Córdoba también había bandas que un poco imitaban y empezaron a hacer sus propios sonidos. Y nació el beat acá de Córdoba, también con bandas como los Teenagers, los Sanders, los Relámpagos, los Violentos. O sea, bandas... Principios de los 60. Sí, años 61, 62. Fueron bandas muy importantes porque grabaron discos en Buenos Aires, hacían giras, presentaciones entre muchísima gente. Qué maravilla. ¿Y llega hasta qué momento histórico, digamos, tu búsqueda? Bueno, como yo ahí declaro 50 años de rock, partiendo de este beat del año 61, 62, decidí partirlo en dos, digamos, porque es como una historia muy extensa, ¿no? Muchos protagonistas. Y me pareció un buen momento la vuelta de la democracia, año 83, los Córdoba Rock que se hacían en el Teatro Griego de la ciudad de Córdoba, que fueron 83, 84, 85, hasta allí llega esta primera parte de la historia. Bien, bien. Hay en esa búsqueda que has estado haciendo, ¿es posible identificar cuáles son esas raíces que también han contribuido a que el rock cordobés tenga una impronta? ¿Es posible encontrar esos aportes de otros ritmos, de otros estilos? Es como un poco difícil, porque no se puede como establecer una matriz del rock de Córdoba e identificarse porque no ha habido registro prácticamente. Yo creo que sí ha tenido, sobre todo en los 70, cuando ya entramos en la época de la dictadura, que bueno, el rock fue un poquito un lugar de resistencia cultural, como dicen los mismos músicos. Era un espacio para contar sus cosas, contar qué pasaba en el barrio, qué pasaba en la calle cuando salían con la guitarra al hombro, pelo largo. Yo creo que fue un poquito contar ahí la historia de ellos, pero establecer una matriz es difícil encontrarla porque no ha habido registro, lamentablemente, o se han perdido. Vos mencionás finales de los 70, ya la segunda mitad de los 70, con la dictadura a pleno en Argentina. Sí, que empezó a generarse. El rock argentino fue ahí, alumbró por ahí los grupos más originales, muy buenos grupos, y Córdoba también tuvo buenos grupos que acompañaban ese movimiento del rock argentino. Me acuerdo, por ejemplo, Francisco Heredia, la gente de Postdata, que en ese momento empiezan a dar sus primeros aportes. Claro. Y después lo que fueron los festivales de La Falda, los Córdoba Rock, digamos, ¿no? Que son Exacto. También digamos, un movimiento que se gesta en ese momento y que, como decís vos, dio figuras muy importantes. Bueno, mi documental es como un documental muy urbano, del rock que se hacía específicamente en la ciudad de Córdoba, bien de la ciudad. Tiene solo algunos momentos que sale de la ciudad,
Uno de ellos es para hacer mención a Cuesta Blanca, que era el refugio donde iban todos los hippies de esa época, de muchos años. Y otro momento es cuando se hizo el primer festival en Cosquín, en el año 1976, que fue el primer festival de rock argentino en el interior del país. Y allí fueron todo este grupo de rockeros de Córdoba, viajaron en tren y fueron a ver este festival, en el cual hubo muchas bandas de Córdoba, vinieron bandas de Buenos Aires, pero fue como un momento importante. Y después sí, los Córdoba Rock, propiamente en el Teatro Griego, allí en el Parque Sarmiento, fueron festivales muy importantes. ¿Cuál es el momento de esa etapa en la que has estado indagando? El momento en el cual empieza a tener más ímpetu esto de la producción discográfica de las bandas cordobesas. Y yo creo que queda casi afuera de esta primera parte de la historia, porque lamentablemente hubo bandas importantes a mediados de los 80 como Pasaporte, Tambor, Proceso Ricuti, Músicos del Centro. Y ese es el rock cordobés que conocen Buenos Aires y el resto del país, porque son las bandas que llegaron a grabar un disco en sellos nacionales o multinacionales. No hay mucho más, lamentablemente. Todo lo demás grababan solo algunos demos, era la única forma de grabar en cintas, en cassette, era la única forma que tenían de llegar a registrar algo los músicos. La estructura del relato del documental sin duda tiene el registro de los que han sido protagonistas. Sí. ¿Te pudiste encontrar con imágenes de archivo que muestren lo que era el clima que se vivía en aquellos momentos? Hay imágenes de archivos audiovisuales, hay poquitas, pero alcancé a rescatar bandas tocando, por ejemplo, en el Club Municipal de Alta Córdoba, porque se tocaba mucho en los barrios, en los colegios. Bueno, y hay una filmación de un Super 8 sonoro que es realmente imperdible, de una banda que se llama Espacio Infinito, años 76-77, tocando en el Club Municipal de Alta Córdoba. Eso es un momento único, realmente. Un Rubén Fili, un gran guitarrista, que bueno, él por suerte resguardó ese material, lo pudimos digitalizar y lo vamos a ver allí en el documental. Y muchas fotos, algunos audios y no muchos más porque no hay, en el archivo de la universidad tampoco hay material. Martín, contanos cuándo va a ser la presentación del documental y dónde va a ser. Esto se estrena el 29 de mayo a las 21 horas en el Teatro Ciudad de las Artes, Espacio Inca. Esto es Concepción Arenales y Richieri. Esto está dentro del ciclo Cine y Música de Cultura de la Provincia, así que bueno, un agradecimiento para ellos que me brindaron este espacio, que viene mostrando películas como el documental que se hizo sobre el regreso de Pescado Rabioso en el 2009, esto se estrenó en abril, bueno, y ahora el capítulo de Cine y Música para mayo se lo dedicaron a Radio Rock and Roll, que es este rescate del rock cordobés, así que bueno, realmente muy orgulloso de mostrar en esa sala, que es muy lindo. ¿Se viene la segunda parte? Es una idea que está dando vuelta y yo creo que hay muchas más historias para contar. Ya en democracia, los 80, los 90, es como más accesible el material, hay material de archivo, así que se puede llegar a facilitar y me gustaría mucho hacerlo. ¿Sí? Ojalá. Se llama Martín Carrillo y es el director de este documental que nos cuenta estos 20 y pico de años de historia del rock y que se presentará el próximo 29 de mayo en la Ciudad de las Artes a las 21 horas. Gracias, Martín. Invitamos a los televidentes que te acompañen y estaremos allí en esa presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Lo tan oscuro, el futuro. Lo tan oscuro, el futuro. Lo tan oscuro.